Los inicios de la escritura como expresión artística en El Salvador se remontan a la época prehispánica, cuando los antepasados salvadoreños comenzaron a plasmar su historia a través del lenguaje y crearon las bases de la literatura salvadoreña. Es una literatura mestiza, ¿verdad? Aún desde la época prehispánica, aquí había un mestizaje. Por ejemplo, estaban los náhuatl pipil, los olmecas pipiles, los mayas pipiles, que produjeron algunas expresiones literarias, no solo en versos, sino que en danzas, teatro. Eso es lo que podríamos tomar ya en el mestiza, en el tamiz, que se produce con el teatro, las expresiones prehispánicas, con las expresiones de la colonia. Ya en la colonia vienen otros vestigios que todavía hay en las expresiones literarias. Hablar de literatura salvadoreña es hablar de nombres de escritores que le dieron forma a las letras de El Salvador. El primero de ellos, y uno de los principales intelectuales del siglo XIX, es Francisco Gavidia. Nuestra literatura tiene un gran punto de partida con Francisco Gavidia. A partir de Francisco Gavidia es una literatura más moderna y empieza también a figurar otros escritores a la par de él. He desarrollado la literatura, lenguaje y literatura para 9º grado, y ahí demuestro cómo Gavidia trascendió las formas tradicionales que se daban. Y muchos estudiosos europeos, alemanes sobre todo, han señalado a Gavidia como uno de los principales en fundamentar las formas nuevas, modernistas, que Rubén Darío llevó a su máxima expresión. En la literatura salvadoreña ha sido predominante la capacidad descriptiva y la elegancia, como la que poseía Arturo Ambrogi, autor del Libro del Trópico en 1907. Cuentos de Barro se publica en Chile, porque aquí no se podía publicar, en cuanto que estaba rescatando los valores de los campesinos que habían sido asesinados el 32, porque todo ese libro se desarrolla en los años 30, él lo publica en los años 40. Pese a la dictadura militar de los años 30, se fue desarrollando la literatura en El Salvador, con poetas como el santaneco Pedro Joffre Rivas y la sonsonateca Claudia Lars. En El Salvador tendríamos que hablar más de la poesía, es donde más destacamos. La narrativa, que siento que estuvo apagada en el siglo XX. Las raíces de la poesía salvadoreña estuvieron en César Vallejo, peruano, y Pablo Neruda, chileno. Primero el Pablo Neruda, que despertó un gran entusiasmo, y después César Vallejo, que nos vino a mostrar una poesía que concordaba más con nuestros elementos de identidad. A mediados del siglo XX surge la agrupación literaria conocida como la Generación Comprometida, que dio a conocer a literatos como Waldo Chávez Velasco, Ítalo López Vallecillos, Álvaro Menéndez Leal, Matilde Elena López, Mercedes Durán, Tirso Canales, Roberto Armijo, José Roberto Sea, Manlio Argueta y Roque Dalton. La Generación Comprometida surge precisamente como conciencia crítica de todo lo que habíamos heredado nosotros. Por ejemplo, en los años 1954, que todos empezamos, estábamos 15, 18, 20 años, yo era el menor de todos ellos. Cuando Roque tenía 20 años, yo tenía 15, por ejemplo. La literatura salvadoreña se ha caracterizado por su sentido crítico, tanto que en las décadas de los 70s y 80s, cuando la situación social del país vivía el preludio y el desarrollo de una guerra, escribir era un oficio de alto riesgo. Te podías ir hasta a la cárcel por escribir un libro, ¿no? En esa época. Ahora eso es inconcebible pensarlo. Es más, si se lo dice a un joven no lo cree, ¿no? De que por andar un día en la vida o por andar los poemas clandestinos
le podía pasar algo más que ir a la cárcel. Bueno, el papel de la literatura fue una conciencia crítica, como ha sido siempre la mejor literatura, no solo del Salvador, sino que del contexto centroamericano o mesoamericano, ¿no? A lo largo de su historia, El Salvador ha sido tierra que ha visto surgir diferentes generaciones de escritores, entre poetas y narradores, quienes con su pluma han puesto en alto el nombre de la literatura salvadoreña.